Bienvenidos a su programa Purificados Podcast. Soy Luisina Ubiñas y somos representantes de la Zona 3. En esta ocasión tenemos la presencia de los pastores Fernando Rodríguez y Natanael Rosario. Vamos a debatir el tema del santuario, específicamente en los panes de la proposición. Pastor, ¿me puede decir, por favor, qué significa el santuario, pero de manera generalizada, con pinceladas? Claro que sí. Mira, es una pregunta bien interesante porque aunque vamos a explicar un elemento en sí del santuario, necesitamos tener una visión holística, una visión generalizada del santuario. Y básicamente el santuario es un lugar sagrado donde la presencia de Dios habitaba en el mismo de manera especial. Ahora bien, ese santuario se compone de 3 partes. El atrio, que era la parte de afuera del santuario, entonces luego entramos ya al lugar santo y el lugar santísimo, aunque podemos destacar que básicamente tiene se divide básicamente en 2 en cierta medida, porque la parte de afuera la podemos considerar como el atrio, aunque la parte del lugar santo junto al lugar santísimo es lo que se le conoce como el tabernáculo, la unión de estos dos espacios dentro del santuario. Muy bien, pastor, pero específicamente yo quiero saber a qué se refiere con los panes de la proposición y con qué otro nombre podemos conocerlo. Luisina, ¿Diga? El pan de la proposición consistía en 12 panes, cada uno de los cuales tenía más o menos 5.7 libras, y esos panes se colocaban en una mesa, así se llama mesa de los panes de la proposición. Estaban colocados en 2 montones sobre la mesa, y este pan es hecho de flor de harina, que es una harina fina, muy delicada, muy especial esta harina. Entonces se hacía 12 panes y se colocaba en 2 montones sobre la mesa, y esto es lo que se conoce como pan de la proposición, pero también se le llama panes de la presencia. Y en el libro de Primera de Crónica, capítulo 9, versículo 32, se especifica quiénes hacían este pan, que eran los coatitas, y se lo entregaban al sacerdote. Muy bien, pastor. Entonces vimos que los panes tenían un objetivo para realizarse, según la Biblia. ¿Puede usted especificarme de nuevo cuáles eran? ¿Cómo era que se preparaba estos panes? Sí, el objetivo del pan de la proposición es mantener ante Dios una dependencia constante, una ofrenda constante, para recordar y celebrar la bendición que Dios le está dando al pueblo, porque Dios al pueblo les provee las bendiciones para su sustento. Es decir, pastor, que esos panes eran un símbolo claro, visible de esa dependencia y de esa providencia de Dios, de parte de Dios hacia su pueblo. Y bueno, también sería bueno mencionar que la gente, cuando va a su Biblia y está leyendo sobre el pan de la proposición o el pan de la presencia, se encuentra que dice que era hecho de flor de harina. ¿Pero sí? ¿Qué significa que era hecho de flor de harina? Flor de harina simplemente es una descripción para decir que esa harina era de alta calidad, era Exacto. de la mejor. Muy bien, entonces los panes ya vimos que eran llevados al santuario, pero ¿qué cantidad de panes se hacían y cuándo estos se debían retirar? ¿Eran panes que permanecían dentro del santuario? Sí, dentro del santuario, sobre la mesa, en 2 montones de 6. Sobre esos montones se ponía incienso, se colocaba incienso, y lo interesante es que este pan permanece 7 días dentro del santuario, 7 días. Muy bien. Se cambia el sábado en la mañana hasta el próximo sábado en la mañana. Interesante es que nunca se sustituía sin la presencia del pan que va a sustituir. O sea,
el sacerdote que va a sustituir el pan de la proposición tiene que tener consigo el pan que va a colocar sobre la mesa. Muy bien. Entonces, ¿esta mesa de qué material estaba hecho? Que me imagino que era una mesa especial para poner esos panes. Era una mesa bien especial, y de hecho la característica de esta mesa, donde primero se habla de ella, es en el libro de Éxodo, en su capítulo 25, desde el versículo 23 hasta el versículo 30. Muy bien. Y las características de esta mesa, que son muy especiales, es que estaba hecha de madera de acacia. La madera de acacia, entonces, revestida de oro puro. Era algo majestuoso. Sin embargo, también tenía algunas otras características, como por ejemplo el borde. El borde tenía una moldura. Esa moldura era aproximadamente de un palmo menor de ancho. Es decir, que aproximadamente 7.5 centímetros medía la moldura de la mesa. Aparte de la moldura, también la mesa tenía como una cierta coronita. Esa corona es básicamente descrita aquí, para que entendamos de manera clara. Esa corona era como una cornisa, aquí se le llama cornisa, en el versículo 25 se le llama cornisa a esa coronita que tenía encima, y todo era hecho de oro. Las dimensiones de la mesa, de largo era de 2 codos, eso significa que medía 95 centímetros aproximadamente. De alto era de 1,5 codos, eso quiere decir que medía de altura unos 68.5 centímetros y de ancho 1 codo, es decir, 45 centímetros. Guau, asombroso. Pero también me imagino que dentro del santuario esa mesa tan especial tenía un lugar especial para colocarse. Claro que sí, por supuesto. ¿Podrían decir? Pastor Natanael, contesta esa pregunta por nosotros. Mira, cuando tú estás en el templo, estás en el atrio primero afuera, lo primero con lo que te encuentras es con el altar de sacrificio, que es de bronce. Luego continúa a la entrada del tabernáculo el lavacro. Cuando entras al lugar santo, entonces a la izquierda tienes el candelabro de oro. Enfrente tienes el altar el altar del incienso. Y a la derecha entonces está esa mesa tan especial y tan particular que se encuentra allí en el lugar santo a la derecha. Muy bien, entonces hemos hablado sobre el santuario, sobre estos panes de la proposición, pero bíblicamente, ¿cómo yo puedo sustentar eso que ustedes nos están explicando? Bueno, mira, los textos fundamentales que nos hablan de este tema está en Éxodo 25:30, que dice: y pondrá sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Levítico 24, de 5 al 8, y dice: y tomará flor de harina y cocerá de ella 12 tortas, cada torta será de 2 décimas de un efa. En resumen, eran 5.7 libras. Yo pensaba en un principio, en un momento de mi vida, yo creía que los panes de la proposición eran pequeños, pero ahora me doy cuenta que eran 2 tortas grandísimas. Con razón podemos ver que el sacerdote en un momento se lo dio a David y a la gente que andaban con él, porque era mucho pan. Y también en Primera de Reyes, capítulo 7, versículo 48, dice que entonces hizo Salomón todos los enseres que pertenecían a la casa de Jehová, un altar de oro, una mesa también de oro, sobre la cual estaban los panes. Muy bien, entonces se comprueba de que hay varios textos que avalan esto del pan de la proposición y lo que es el santuario. Claro que entonces, sí. pastor, hemos oído hablar también sobre el maná, que es el alimento especial que Dios le dio al pueblo de Israel. Entonces, ¿qué tienen en común el maná con estos panes de la proposición? Habíamos hablado con el pastor Fernando, había hablado sobre algunas características que comparte el pan de la presencia con el maná. Y es bien interesante. La primera característica que nosotros podemos encontrar es que un pan de la presencia, eran 12, pero un pan de forma específica tenía la medida de que se necesitaban 2 décimas de efa
para hacer ese pan. 2 décimas de efa. El efa es una medida, es una unidad antigua de medida sólida. Consiste en 22 litros. Pero 22 litros sólido, en sentido sólido. Pero en términos modernos, aquí nosotros, la medida que usamos es la libra. ¿Cuánta? Entonces, haciendo ese cálculo, 2 décimas de efa equivale a 5.7 libras. Y el asunto que comparten característica es que Dios le dio una cantidad de maná que debían recoger diariamente. Si recogían algo más de esta cantidad específica, entonces, o si lo guardaban, se dañaba, se agusanaba. Y la cantidad de maná que Dios le había dicho que podían recoger por familia para alimentarse era precisamente de 2 décimas de efa, es decir, 5.7 libras, que era lo mismo que era la misma cantidad de uno de los panes de la presencia. Y interesante también es que el maná y el pan de la proposición tienen un objetivo en común. En la Biblia se dice que Jesucristo es el pan de vida. En un momento Jesús se describe a él mismo como el pan que desciende del cielo. Entonces dice, vuestros padres comieron pan en el desierto, está hablando del maná, pero cuando vamos a hablar del pan de la proposición, ya no es un maná que desciende del cielo, sino que es el producto de la bendición que Dios le da a su pueblo. Exacto. Porque ambos representan la bendición de Dios, la provisión que Dios hace para su pueblo. Entonces, pastor, me gustaría que volviera otra vez un poquito la explicación de qué tiempo permanecían estos panes y qué se conocía por ellos. Bueno, el tiempo que ellos duraban era una semana, era de sábado a sábado. Esto es interesante porque la provisión que Dios hace para nosotros también es de sábado a sábado. Esa es la significancia, la importancia del pan de la proposición. Y los sacerdotes tienen por obligación que presentarse, el sacerdote que le toca el turno, en el lugar santo, temprano en la mañana, llevar ese pan que lo preparan los coatitas, la tribu de Coat. Entonces él va con el pan, sustituye el pan que está ahí, y el incienso que está encima del pan, él va y lo quema en el altar de sacrificio. Y entonces los sacerdotes podían comerse el pan de la proposición, pero tenían que comérselo en el templo, no se lo podían llevar a su casa. Era ahí que tenían que comérselo los sacerdotes. Eso es interesante porque es que el sacerdote representa al pueblo. Y entonces cuando él se lo come, cuando los sacerdotes comen el pan de la proposición, están disfrutando de la bendición de Dios. Así es. Bueno, muchísimas gracias por sus explicaciones. Esperamos que este tema también sea para su edificación personal. Dios le bendiga. Muchas gracias.